Muy buenas tardes, días, noches. No sé en qué momento estés viendo este video, esta transmisión en vivo. Tenemos en este momento miles y miles de asistentes. Esperamos no caer ni tirar los servidores de, este, de Teams con estos miles y miles de asistentes que tenemos en este momento para nuestra primera reunión. Esta es la comunidad de Power Chévere, que deseamos hablar de todo lo que es Power Platform en español, Latinoamérica. Y el día de hoy queremos platicar acerca de descubre qué es Power Platform. Esperemos que les agrade muchísimo lo que es la plática. Es de un gran amigo que es Vladimir Medina. Dejo de compartir lo mío para que Vladimir pueda compartir su material. Muchas gracias, Claudio. Ya te estoy cambiando el nombre. En un momento. Parece que no me está dejando compartir. Voy a compartir todo el escritorio más rápido. Listo, pues comencemos entonces nuestra presentación de esta tarde. Les agradecemos a todos que estén conectados a esta sesión. Como les comentaba Claudio, mi nombre es Vladimir Medina y la presentación va a estar ejecutándose en vivo a través de los servicios de PowerPoint Live. Entonces ustedes pueden entrar a la sesión en cualquier momento utilizando el código QR que aparece en pantalla o utilizando la URL que va a estar apareciendo durante toda la presentación en la parte superior central de las diapositivas, para que entonces puedan ustedes ir viendo las diapositivas y también el transcript que tendremos de la sesión. Comencemos entonces con la presentación. Yo actualmente trabajo en Microsoft como Program Manager para Latinoamérica, especialmente en servicios de integración entre las plataformas de Power Platform y de Microsoft Teams. Entonces vamos a estar platicando en esta sesión específicamente sobre Power Platform y cómo podemos nosotros comenzar a trabajar con él. Esta es una sesión introductoria para que ustedes puedan empezar a conocer los servicios que están disponibles y cómo poderlos utilizar. A lo largo de los años, ya más de 15 años trabajando en la industria, he participado en diferentes organizaciones y también he tenido diferentes acreditaciones y reconocimientos por parte de Microsoft, que es en las tecnologías particularmente en las que me he desenvuelto. Así que participo en las comunidades, por ejemplo, de SharePoint, de Teams, ahora de Power Platform, y también he sido reconocido como MVP y también como, bueno, he tenido las certificaciones de Microsoft Trainer y Professional para poder entonces ayudar a las organizaciones y a los individuos a poder pues utilizar de la manera más óptima posible los diferentes servicios Microsoft que existen. Y les dejo también mis medios de contacto para que puedan ustedes allí seguir la conversación offline con su servidor y poder entonces resolver las dudas o las iniciativas que ustedes lleguen a tener con respecto a tecnologías Microsoft en las cuales podamos apoyarles, ¿de acuerdo? Solo quiero presentarles un slide de introducción al tema e irme directamente ya a la parte de la demostración. Cuando hablamos de Power Platform, muchas personas quizás
si es la primera vez que lo escuchen, no entiendan de qué es de lo que estamos hablando, debemos de tomar en consideración que al ser una plataforma, entonces nosotros tenemos diferentes servicios disponibles en esa plataforma. Y entre estos diferentes servicios que están disponibles, estos que ven en la diapositiva, no son todos, pero sí son los más frecuentes de consumo y desde donde se inician la mayoría de las soluciones o aplicaciones que necesitamos. Otro punto importante también es que cuando ustedes se introducen en los servicios de Power Platform, van a encontrarse plataformas amigables, es decir, en donde no necesitarán ser ustedes unos expertos en desarrollo, unos expertos en tecnología para poder llevar a cabo las soluciones que ustedes necesiten. Simplemente es una curva de aprendizaje de saber utilizar la interfaz gráfica de cada uno de estos servicios y con eso entonces puedan empezar ustedes a desarrollar sus soluciones de negocio sin la necesidad en muchos de los casos de utilizar líneas de código o de saber algún lenguaje de programación. Simplemente a través de una interfaz gráfica con controles es posible desarrollar estos diferentes soluciones que ustedes estén planeando en la plataforma. Así que vamos a concentrarnos durante la sesión en ver estos 4 servicios principales que encontramos en la diapositiva en la parte superior. Primero tenemos Power BI, que es nuestra solución o servicio de análisis de datos con el cual nosotros podemos presentar de una manera más amigable al tomador de decisiones dentro de una organización las estadísticas o los datos o los indicadores que le ayuden a tomar una decisión con respecto al negocio. Por el otro lado, tenemos Power Apps, que es básicamente el desarrollo de las interfaces gráficas para poder tener una interacción con los datos. Y así entonces yo pueda presentarle un formulario, por ejemplo, al usuario en donde él pueda recabar información, esta se mande a un repositorio y entonces se pueda utilizar a través de Power BI para analizar esa información y poderla presentar de manera gráfica. Entonces, Power Apps me sirve para esa interfaz gráfica donde yo voy a exponer los controles para recabar información o para presentársela al usuario si la necesita interactuar en alguna parte del proceso o de la solución. Por el otro lado tenemos Power Automate. Power Automate nos sirve para automatizar y por lo tanto agilizar muchos de los procesos que llevamos en nuestras soluciones. Si nosotros necesitamos enviar un documento de un lugar a otro o de un servicio a otro, agregarle metadatos, modificar la estructura de algún documento, podemos entonces a través de Power Automate tener estas interconexiones automatizadas entre las diferentes etapas de mi proceso para que entonces se pueda optimizar el desarrollo de las actividades o del paso a paso en estas soluciones que nosotros estamos generando. Y finalmente, el más reciente que tenemos dentro de la suite de servicios principales de la Power Platform es Power Virtual Agents. A través de este servicio, lo que se pretende es darle la posibilidad a nuestras soluciones de tener una asistencia virtual inteligente que a través de una interfaz gráfica amigable, el usuario pueda recibir una asistencia automatizada a través de una inteligencia artificial que pueda entonces ir recabando información y mostrándosela al usuario o ir conectándose a un proceso automatizado de negocio y entonces mostrarle al usuario los resultados de acuerdo al proceso que se está llevando a cabo. Entonces, cada uno de estos servicios está pensado para un enfoque muy particular de las soluciones a gran escala que nosotros podemos hacer. Nuestras interfaces gráficas, la automatización del proceso, nuestro asistente virtual y el análisis estadístico de los datos que nosotros vamos recabando en los diferentes procesos de negocio que realizamos. Pero además de estos 4 servicios principales, tenemos también algunas características dentro de Power Platform que hoy en día tienen también una presencia importante en los servicios que nosotros estamos presentando y dándole a los usuarios. Entre ellos, por ejemplo, tenemos los conectores. Como habíamos mencionado hace un momento, si yo necesito en un proceso de negocio conectar un servicio con otro, entonces ese conector
me va a ayudar a llevar a cabo ese proceso de conexión de una manera transparente, sencilla, sin necesidad de tener que meterme a desarrollar ni una sola línea de código para poder llevar a cabo esa transición entre el servicio A y el servicio B dentro de mi solución. Por el otro lado, tengo los portales. ¿Qué pasa cuando yo quiero esa interfaz gráfica que desarrollé en Power Apps, presentársela a los usuarios sin la necesidad de que ellos tengan que autenticarse, que puedan a través de una página web, a través de un servicio web público, puedan entonces interactuar con esa información y poder entonces recabar datos de estos usuarios? Para eso entonces también tenemos los portales dentro de la Power Platform. En la parte de inteligencia artificial, además de Power Virtual Agents que ya habíamos mencionado, ¿qué pasa si yo quiero entrenar un modelo de datos que me permita entonces automatizar también algunos reconocimientos en los controles de mis soluciones? Y entonces poder llevar a cabo esos procesos automatizados de negocio a través de las ayudas que la inteligencia artificial pueda proveerme. Para eso entonces también tenemos AI Builder, que me sirve para crear el modelo y irlo entrenando con datos que le vayan ayudando a reconocer de manera proactiva información de un proceso de negocio y que esto entonces permita hacer más eficiente los procesos y las soluciones que estoy desarrollando. Como les mencionaba también hace rato, cuando yo necesito guardar o recabar esta información, necesito un repositorio de datos donde vaya y se guarde esa información para que yo después la pueda reutilizar, por ejemplo, con Power BI en el análisis estadístico de esos datos. Para eso, entonces, también tenemos dentro de Power Platform la parte de Common Data Service o CDS, que me permite entonces utilizar precisamente este repositorio, esta base de datos, en donde yo pueda hacer consultas y extraer información para podérsela presentar a los usuarios en diferentes etapas del proceso. De este Common Data Services hemos extraído una parte de los servicios y de las características que nos provee y la hemos ingresado o incluido dentro de la suite de características que tenemos en Teams, de lo que hablaremos más adelante. Entonces, ese servicio que hoy en día nosotros ya hemos publicado para los usuarios y para las organizaciones es Microsoft Dataverse, que me permite entonces tener esta interacción con Power Platform a través de otra interfaz gráfica que es muy utilizada en las organizaciones y por los individuos hoy en día con todo esto de el trabajo remoto y el trabajo en casa, que son las plataformas de colaboración en línea. Y para eso precisamente Microsoft Teams nos sirve para poder llevar a cabo este tipo de actividades y Microsoft Dataverse nos permite entonces complementar con Power Platform y con las características y servicios que esa solución tiene a Microsoft Teams como plataforma de colaboración. Y finalmente, otro de los características esenciales que se han ingresado a la suite de características de Power Platform es la parte de Robotic Process Automation. ¿Qué pasa cuando yo quiero automatizar un proceso, pero no entre servicios, sino más bien conectándome a un servidor o conectándome a una fuente de información en alguna máquina de escritorio que entonces yo necesite para poder automatizar el proceso de negocio que estoy desarrollando en mi solución? Precisamente, Robotic Process Automation me sirve para conectarme a través de un gateway, a través de una puerta de enlace hacia esa máquina que tiene esa aplicación instalada en ella. Y entonces yo, a través de una serie de pasos que previamente configuro, ya automatizo ese proceso para que no necesite depender de una persona que vaya y manualmente haga ese trabajo o lleve a cabo ese proceso en esa aplicación de escritorio que yo necesite incluir dentro de mi proceso de negocio. Entonces, para eso tenemos también esta parte de Robotic Process Automation.
¿Ok? Entonces, son algunos de los servicios que nosotros podemos empezar a utilizar dentro de Power Platform para poder llevar a cabo nuestras soluciones de negocio en nuestras organizaciones. Ahora, lo que les quiero mostrar es cómo podemos nosotros llevar a cabo estas soluciones utilizando cada uno de estos servicios. Para eso, lo que les voy a mostrar primero que nada es desde dónde inicia todo. Si ustedes, por ejemplo, se van a su navegador web y en el navegador web ustedes entran o teclean la URL www.office.com, desde ahí es de donde nosotros podemos empezar a llevar a cabo estos procesos de desarrollo de nuestras soluciones. Así que si ustedes en este momento o más adelante van a esta URL www.office.com, se van a encontrar esta página de bienvenida en donde les da 3 diferentes opciones. Ya sea que ustedes ya tengan una cuenta, que obtengan una nueva cuenta pagando los servicios de Office, o que ustedes se registren a una versión gratuita de estos servicios. Tienen esas 3 diferentes opciones. Si ustedes quisieran utilizar los servicios y probarlos sin necesidad de tener que en este momento ya empezar a pagarlos, para eso lo que les recomiendo entonces es que ustedes se inscriban a este programa que en Microsoft tenemos para que ustedes puedan ir desarrollando sus habilidades en estos diferentes servicios, que es el programa Microsoft 365 Developer Program. Es un programa que por el momento solo está en inglés, así que ustedes podrían registrarse en el programa. No importa después que ustedes utilicen los servicios en español, eso no es ningún problema, pero la interfaz gráfica del programa y todos los recursos que ella contiene están actualmente en inglés, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes se van a esta URL, developer.microsoft.com, diagonal Microsoft 365, diagonal Dev Program, que también se los vamos a compartir junto con la presentación, ustedes pueden entonces desde aquí empezar a registrarse o a unirse a este programa para que puedan ustedes tener una licencia gratuita de estos servicios y poder empezar a desarrollarlos. Entonces voy a mostrarles ese proceso también para que veamos cómo podemos llevarlo nosotros a cabo. Lo primero que les va a pedir a ustedes es una cuenta de correo para que puedan registrarse en el programa. Si ustedes ya cuentan con una cuenta de correo, no tiene que ser forzosamente de Microsoft, no tiene que ser una cuenta Hotmail o Outlook o Live. Puede ser una cuenta Gmail o puede ser una cuenta de algún otro servicio que ustedes, mientras sea una cuenta de correo válida, para que entonces ustedes puedan registrarla y autorizarla dentro de los servicios de Microsoft. Yo en este caso voy a utilizar una cuenta que tengo personal para este tipo de actividades y entonces la registran allí. Si no tienen ninguna cuenta de correo, entonces ustedes pueden crear una nueva cuenta de correo, los va a redirigir a Outlook y entonces en Outlook ustedes pueden crear su primer cuenta de correo electrónico o su cuenta de correo electrónico personal o de pruebas, si es que ustedes quieren tener una cuenta aparte para probar estos servicios. Yo ya tengo esta y entonces con esa voy a continuar con el proceso. Esto me va a pedir entonces que me autentique. Voy a hacer el proceso de autenticación. Bien importante tener autenticación multifactor. Entonces voy a hacer precisamente aquí una autenticación multifactor utilizando mi dispositivo móvil. Y entonces voy a poner aquí el código de verificación. Y una vez que me autentico, lo siguiente es entonces empezarse a registrar en el servicio. Lo que va a hacer es que va a leer entonces su cuenta
va a obtener los datos que ustedes tengan registrados en su cuenta de correo electrónico. Entonces aquí registra y obtiene mis datos del nombre y el apellido, mi correo electrónico, y ya nada más me pide algunos datos adicionales para que yo pueda entonces tener mi perfil completo. Me pide una región o país, me pide una compañía en donde yo puedo ponerla entonces, o puedo poner simplemente personal, por ejemplo. Y me dice aquí, entonces, cuál es mi preferencia de idioma con el cual voy a estar interactuando con los diferentes servicios. Le voy a poner entonces que es español, le doy siguiente. Y entonces me pide cuál es el uso que le voy a dar a este servicio. Específicamente, si lo que quiero es simplemente probar para algún proyecto personal que yo tenga, o lo quiero hacer ya para después empezar a desarrollar aplicaciones que vaya a utilizar en mi organización o vender a otras organizaciones. Entonces aquí ustedes decidirán de acuerdo a sus necesidades cuál es la selección que ustedes hagan. Yo le voy a poner que es para proyectos personales, y entonces me dice qué servicios son los que yo estoy interesado en utilizar. En nuestro caso, por ejemplo, pues queremos utilizar todos los servicios de la Power Platform. Entonces voy a seleccionar aquí varios de estos servicios que voy a estar ocupando durante mi consumo de estos servicios, y entonces le doy guardar. Y una vez hecho ese registro, ya voy a tener entonces la bienvenida al programa de desarrolladores de Microsoft 365. Y esta es la parte de todos los beneficios que ustedes ya después pueden ver con más detenimiento. Este es el que me interesa en este momento que ustedes tengan presente y que utilicen para lo que vamos a realizar durante la presentación, durante esta sesión. Pueden ustedes tener gratuitamente una suscripción E5 de Microsoft 365. E significa Enterprise, 5 es el nivel de servicios que van a estar disponibles para mí. El nivel Enterprise 5 es el nivel más alto. Eso quiere decir que voy a tener yo disponibles todos los servicios que existen de Microsoft 365 en esta suscripción gratuita que se me va a dar junto con el programa. Así que simplemente lo que tengo que hacer yo acá es venir y decirle que quiero programar o configurar, mejor dicho, esta suscripción que me está proveyendo de manera gratuita el programa. Cuando lo hago, entonces nuevamente me va a pedir algunos datos, porque entonces se va a crear una identidad con respecto a esa suscripción en particular que yo esté desarrollando. Por ejemplo, en este caso le voy a decir que mi usuario va a ser Vlad, y que el dominio, vamos a ponerle Power, pero ya está Power Chévere, ¿verdad? Power Chévere Vlad, vamos a ponerle así. Y entonces fíjense cómo acá abajo se va a crear automáticamente mi registro y mi dominio de la suscripción. Así que yo voy a tener una nueva cuenta de correo electrónico asociada solamente para esta suscripción, que va a tener esta nomenclatura, mi username y mi dominio, y entonces con esa yo voy a poder empezar a utilizar esta suscripción para poder empezar a trabajar con los diferentes servicios. Así que voy a registrarme con una contraseña, y una vez que concluya ese proceso, le doy continuar. Aquí hace una validación de que este dominio no exista, porque puede ser que alguien más ya se haya registrado y entonces haya creado un dominio o una suscripción, una suscripción con un dominio que ustedes quieran utilizar. Entonces sí es importante que ustedes, antes de que continúen, le dejen al proceso verificar que este dominio no está consumido por nadie más. En este caso me dice que nadie tiene este dominio, así que le voy a dar continuar. Me pide mi número telefónico para que entonces yo pueda, a través de ese número telefónico, confirmar que soy una persona real y que no estoy creando una suscripción a través de algún proceso automatizado de negocio. Entonces yo puedo aquí definir el número telefónico, y al final entonces esto me permitirá ya iniciar la suscripción para que entonces yo pueda empezar a trabajar con ella dentro de mi organización.
¿De acuerdo? Entonces, eso sería el proceso inicial que ustedes harían para poderse registrar en el programa y poder tener esta suscripción que más adelante les va a ser de utilidad para poder llevar a cabo entonces todas las tareas y actividades que ustedes quieran desarrollar. Yo ya tengo precisamente la cuenta ahorita que estuve utilizando, ya está dada de alta en ese programa. Entonces voy a iniciar simplemente sesión con esa misma cuenta. Y una vez que yo inicio sesión, y esto es lo que van a encontrar ustedes la primera vez que entren, algo muy parecido a esto, van a encontrarse la bienvenida de Office 365 que les permite tener acceso a todos y cada uno de los servicios de su suscripción. En nuestro caso, entonces, lo que queremos es ver qué servicios tenemos disponibles. Para ello, en la parte izquierda de la pantalla van a encontrarse ustedes los accesos directos a cada uno de esos servicios, pero en la parte final tienen el botón para poder entrar a todas las aplicaciones que están en su suscripción. Así que voy a entrar a esa parte y fíjense cómo aquí me va a mostrar entonces cómo yo tengo todas y cada uno de los servicios que están disponibles en la suscripción Enterprise 5 de Office 365. Y aquí precisamente están algunos de los que ya hemos estado platicando que están incluidos dentro de la Power Platform. Aquí está Power Apps, aquí está Power Automate, acá está Power BI. El único que todavía no está incluido directamente aquí es Power Virtual Agents. Para entrar a Power Virtual Agents, ustedes tendrían que navegar directamente hacia el servicio utilizando la URL powerba.microsoft.com. Esa es la URL que hoy en día podemos utilizar para entrar al servicio de Power Virtual Agents de Microsoft y entonces poder empezar a utilizarlo. La primera vez que entren les va a decir que se registren para una versión gratuita del servicio y entonces ya ustedes poder empezar a crear sus diferentes asistentes virtuales inteligentes. Entonces, básicamente estas dos URLs son las que ustedes deben de tener en sus favoritos, siempre registradas o aprendérselas de memoria para que entonces puedan entrar hacia los diferentes servicios de la plataforma de Power Platform, office.com y powerba.microsoft.com. Esas son las dos URLs. Entonces, comencemos de manera ordenada. Comencemos con Power Apps. Si yo selecciono aquí Power Apps, lo que va a suceder es que me va a redirigir precisamente a el Power Apps Studio, que es la plataforma donde nosotros podemos empezar a desarrollar estas diferentes soluciones que están disponibles en Power Platform. Entonces voy a entrar aquí a Power Apps, simplemente le di clic a este botón de Power Apps y automáticamente me lo abría en una pestaña nueva. Van a entrar a esta URL. Ustedes pueden entrar también directamente a través de make.powerapps.com y aquí lo primero que ustedes van a ver es los diferentes tipos de aplicaciones que ustedes pueden crear. Hay 3 diferentes tipos de aplicaciones que están disponibles para crearse en Power Apps. Están las aplicaciones de lienzo o Canvas Applications. Estas aplicaciones son aplicaciones que les permiten a ustedes controlar todo la interfaz gráfica de la aplicación. Se las deja completamente en blanco para que ustedes empiecen entonces a agregar los controles que necesiten para construir su aplicación de acuerdo a las necesidades que ustedes tengan. Por el otro lado, tenemos las aplicaciones basadas en modelo. ¿Qué pasa si yo lo que tengo ya es un modelo de datos o una fuente de datos que pueda reutilizar o que necesite yo utilizar para entonces proveerle a mis usuarios esa interfaz gráfica en la cual puedan interactuar con esos datos? Y aquí hay varias fuentes de datos u orígenes de datos que están disponibles con Power Apps. Aquí tenemos algunos de ellos en la parte superior. Tenemos SharePoint, tenemos Excel, tenemos SQL Server y Common Data Services también
es posible consumirlo a través de estos orígenes de datos que están disponibles a través de las aplicaciones de Power Apps. Entonces, una aplicación basada en modelo significará que yo ya tengo una fuente de datos o un origen de datos al cual voy a ir a consumir esos datos y poderlos entonces mostrar o presentar a través de una interfaz gráfica amigable. Y finalmente tenemos la parte de Power Apps Portals. Si recuerdan, les mencionaba que a veces tenemos la necesidad de poner una interfaz gráfica pública para que los usuarios que no estén registrados en mi organización puedan interactuar con esos datos. Entonces yo puedo utilizar precisamente Power Apps Portals para crear este tipo de interfaces gráficas públicas a través de una URL pública y que los usuarios que no están autenticados en mi organización puedan consumirlas o puedan empezar a trabajar con ellas. Entonces, básicamente, yo lo primero que tengo que hacer es definir a qué tipo de aplicación voy a empezar a crear en Power Apps. Si una aplicación de lienzo, una aplicación basada en modelo o una aplicación pública que esté en una URL pública. ¿De acuerdo? Si yo lo que quiero es empezar a ver cómo funciona Power Apps y qué puedo hacer con él, adicionalmente también yo tengo el aprendizaje. Microsoft Learn es una iniciativa que nosotros tenemos en Microsoft que les permite a ustedes conocer a través de diferentes rutas de aprendizaje cómo funcionan los servicios de las diferentes plataformas que tenemos en Microsoft. Y Power Platform no es la excepción. Así que ustedes pueden ir desde aquí directamente a ir a las diferentes rutas de aprendizaje que existen para que ustedes empiecen a conocer cómo trabajar con estas soluciones. Fíjense cómo aquí hay de niveles diferentes. Está principiante, está intermedio y también pueden ustedes encontrar niveles avanzados de aprendizaje para que ustedes puedan llegar a profundizar y hacerse expertos en el desarrollo de este tipo de aplicaciones y soluciones. Así que ustedes pueden ir y continuar su aprendizaje o iniciar su aprendizaje a través de estas diferentes rutas de aprendizaje que están en Microsoft Learn. Lo que nosotros vamos a hacer para que ustedes vean cómo comenzar a desarrollar aplicaciones en Power Apps es crear una nueva aplicación. Entonces, para eso tengo este botón del lado izquierdo en mi menú que dice precisamente crear. Voy a darle clic a esa opción y entonces nuevamente me pregunta, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Una aplicación de lienzo, una aplicación basada en modelo o una aplicación de tipo portal? Voy a decirle que voy a crear una aplicación de lienzo que es la más libre porque yo puedo empezar a desde cero construir la interfaz gráfica de mi aplicación. Voy a seleccionar entonces esta y lo primero que me pregunta es el nombre de mi aplicación. ¿Qué nombre le voy a dar a mi aplicación para poderla utilizar? Vamos a darle un nombre, Power Chévere App, por ejemplo, y me dice qué tipo de formato. Esto no es estrictamente obligatorio que ustedes lo dejen así o lo seleccionen en algún formato en particular, porque después es posible modificar la resolución de la aplicación, pero aquí les da estas alternativas porque muy regularmente las aplicaciones se utilizan o se consumen desde un dispositivo móvil y puede ser que el dispositivo móvil que más frecuentemente se utilice sea una tableta o sea un teléfono inteligente. Entonces, nosotros podemos ya de entrada hacer que la estructura de nuestra interfaz gráfica de nuestra aplicación empate con la resolución de una tableta o de un teléfono y así yo me evite tener que estar definiendo fórmulas específicas para que mis controles se puedan estar mostrando de manera correcta, de manera adecuada en la interfaz gráfica de una tableta o de un teléfono inteligente. Entonces ustedes pueden empezar desde aquí ya a seleccionar ese formato. Yo voy a seleccionar un formato de teléfono. Les digo, esto se puede modificar después, no hay ningún problema y le voy a dar crear. Esto entonces me va a llevar
a Power Apps Studio para que entonces yo ya pueda empezar a crear mis aplicaciones o en este caso la aplicación que deseo crear allí. Entonces eso tarda un momento para que yo pueda entonces o se pueda cargar en el navegador esta herramienta Power Apps Studio, y una vez que ya la tengo lista acá, me da entonces la opción de empezar a trabajar a través de algún proceso que ya pueda yo necesitar dentro de mi solución o dentro de mi aplicación. Me dice, por ejemplo, que yo podría empezar a crear un formulario dentro de mi aplicación o podría crear una galería dentro de mi aplicación. En este caso yo le voy a decir que no, que la quiero completamente limpia para que ustedes puedan ver cómo está funcionando Power Apps Studio y se familiaricen con él. Si ustedes ya han trabajado con Word, Excel, PowerPoint o cualquiera de estas aplicaciones Microsoft, entonces la interfaz gráfica que se van a encontrar y que estamos viendo aquí en Power Apps Studio es muy similar. Tenemos en la parte superior nuestros menús de navegación, nuestros menús de controles y diferentes actividades o acciones que podemos realizar con nuestro contenido, y en la parte de abajo está la parte del contenido, y en esta sección inferior tenemos divididos en tres partes. En la parte central es donde está precisamente la interfaz gráfica de mi aplicación para que yo empiece a trabajar con ella. Fíjense cómo hasta este momento yo no he interactuado con ninguna línea de código, no se me ha mostrado tampoco ninguna línea de código o ningún lenguaje de programación. Todo es interfaz gráfica para que ustedes puedan entonces empezar a personalizar sus aplicaciones. Así que tengo en la parte central precisamente ese lienzo que se ha creado para que yo a través de él pueda empezar a crear la interfaz gráfica de mi aplicación. Y por el otro lado tengo algunos controles en las partes laterales. Del lado izquierdo, por ejemplo, tengo la posibilidad de navegar entre los diferentes controles, orígenes de datos, recursos multimedia, las pantallas, los componentes que yo tenga en mi aplicación y que ya en aplicaciones robustas necesito para poder entonces ir controlando cada uno de estos aspectos. La pantalla, que es básicamente el lienzo completo, los componentes, que son básicamente los controles que yo voy agregando en ese lienzo o en esa pantalla, los orígenes de datos para que yo pueda traerme la información y poderla presentar a través de un control, los elementos multimedia, si es que yo quiero enriquecer la interfaz gráfica de mi aplicación con algún logo, con algún texto, con alguna imagen, etcétera. Eso me permite entonces a través de los elementos multimedia también estarlos administrando allí, y algunas otras herramientas que pueda llegar a ocupar dependiendo del tipo de aplicación que estoy construyendo. Y del lado derecho tengo la configuración de las propiedades de cada uno de esos elementos. En este caso, por ejemplo, ahorita como nada más estoy en la pantalla, no tengo ningún control agregado a ella, me muestra las propiedades de la pantalla o del lienzo completo para que yo pueda, por ejemplo, fíjense cómo ahorita la pantalla está en un color blanco. Yo puedo venir acá y decirle, ¿sabes qué? Quiero que la pantalla ahora sea amarilla, o quiero que la pantalla ahora sea azul, o quiero que la pantalla tenga algún tono en particular que necesite mi aplicación de acuerdo a las necesidades de cada aplicación. ¿De acuerdo? Y entonces aquí en la parte derecha yo puedo estar manejando esas propiedades, siempre a través de una interfaz gráfica amigable que no necesite que yo tenga que ser un experto en el desarrollo de este tipo de soluciones. Ya que tengo mi pantalla, ahorita tengo una pantalla inicial, lo que puedo hacer entonces es empezar a insertarle controles a esa pantalla. Podría, por ejemplo, empezar a buscar aquí en los diferentes controles que tengo, alguno de ellos para poder mostrar información. Si yo, por ejemplo, lo único que quiero es mostrar un label, puedo arrastrar. Fíjense, yo lo que hice fue seleccionar este elemento, el text label, sin soltar el ratón, sin soltar el mouse, estoy llevándolo hacia mi lienzo o hacia mi pantalla y lo suelto. Y entonces allí va a mostrarse
ese control en particular. Y fíjense cómo automáticamente la parte de las propiedades se enfoca en el elemento que acabo de agregar. Así que yo ya aquí puedo empezar a personalizar esa información. Por ejemplo, aquí puedo ponerle un mensaje de bienvenida. Y eso entonces afectará precisamente a el control que yo tenga agregado. Fíjense cómo entonces ya allí actualiza el texto y puedo entonces yo empezar a jugar con las propiedades de ese texto. Puedo cambiar el tipo de letra, puedo cambiar el tamaño de la letra, el formato también del texto, puedo decirle que esté centrado o que esté justificado, puedo darle un tamaño específico también al control, puedo darle varias propiedades a ese control en particular que me permitan entonces personalizarlo. ¿De acuerdo? Entonces, ese es uno de los controles que ustedes pueden agregar y como se dieron cuenta, no tuve que agregar ningún tema de lenguaje de programación o alguna línea de código, nada. Simplemente seleccioné un control, lo arrastré y lo agregué en mi interfaz gráfica para empezar a trabajar con él. Si yo quiero, por ejemplo, obtener datos, entonces puedo empezar a buscar la sección que es para insertar datos, que es la de input. Y aquí yo tengo diferentes tipos de controles que me permiten pedirle datos al usuario, como los encontramos en cualquier tipo de formulario web. Tenemos, por ejemplo, un botón, tenemos para agregar texto, tenemos para agregar incluso en interfaces que me permitan un uso touch, entonces poder agregar también texto a través de la interfaz del apuntador. Tenemos también un drop-down list, el combo box, etcétera. Tenemos diferentes controles que nosotros podemos ir agregando dependiendo de las necesidades que nosotros tengamos en la aplicación. Así que yo puedo ir agregando cada uno de estos controles y cada uno de ellos va a irse ajustando de acuerdo a mis necesidades en la interfaz gráfica para que entonces yo pueda empezar a trabajar con cada uno de ellos. Entonces, noten cómo aquí ya mi interfaz gráfica de mi aplicación va empezando a tomar forma de acuerdo a los diferentes controles que yo voy arrastrando y cada uno de esos controles va a tener sus propias características y propiedades que le van a permitir entonces trabajar con cada uno de ellos y poder entonces darle propiedades específicas y un formato específico a cada uno de esos controles. ¿De acuerdo? Entonces, esto es básicamente para agregar controles dentro de la pantalla. Si yo quisiera, además de eso, probar esto antes de publicarlo, también cuando yo me voy a esta parte superior, voy a encontrarme algunos controles que me van a permitir llevar a cabo este proceso de prueba previa a la publicación. Tengo, por ejemplo, este que es un validador de la aplicación. Es básicamente como una prueba que se hace de los controles y de la lógica de la solución para validar que no haya errores o que no haya algún problema en la lógica de los controles que yo estoy agregando y entonces yo puedo asegurarme de que va a funcionar de una manera correcta. Entonces yo puedo mandar a llamar este elemento y fíjense cómo aquí empieza a revisar que las fórmulas estén agregadas correctamente, que no haya problemas en el procesamiento de la interfaz gráfica de mi aplicación, que las reglas que yo le haya agregado se estén cumpliendo también satisfactoriamente, si hay algún control que pueda ser, tener alguna característica o alguna propiedad que me permita, que le permita más bien ser más accesible, como por ejemplo cuando una persona no tiene la posibilidad de ver directamente el control, pero sí lo puede escuchar, entonces me da recomendaciones también de accesibilidad para poderle agregar características a ese control y que una persona que no lo está viendo también lo puede escuchar y puede entonces saber qué es lo que se le está pidiendo. Y también revisa el performance de la aplicación. Son diferentes validaciones que hace este App Checker. Pero además de eso, también nosotros tenemos esta opción de aquí, que es para hacer un preview del control.
o, perdón, de la aplicación. Así que yo le doy clic a esa opción, que también lo pueden hacer con la tecla F5 de su teclado. Y entonces, fíjense cómo ya me aparece la interfaz gráfica como si yo fuera el usuario que voy a interactuar con la aplicación. Y entonces ya yo puedo entrar aquí y empezar a interactuar con este control de input, por ejemplo, con este botón que en este momento no tiene ninguna acción, pero que yo ya puedo hacerle clic a él y poder entonces también probar que su funcionalidad esté correctamente configurada, ¿de acuerdo? Entonces, esas son algunas de las características que nosotros podemos aprovechar y utilizar de la interfaz gráfica de Power Apps Studio. De igual forma, así como yo tengo el insert acá para agregar controles, en la parte superior también tengo esta pestaña de aquí que es la misma de insert y donde están también agregados por categorías los diferentes controles que yo pueda agregar a mi interfaz gráfica. Labels, botones, textos, inputs, galerías, etcétera. ¿De acuerdo? Incluso la parte de iBuilder ya está integrada acá dentro de Power Apps para que ustedes, si ya tienen un modelo de entrenamiento en ese servicio, puedan incluir ese modelo de entrenamiento acá y entonces poderlo utilizar a través de algún control que ya está previamente construido o que ustedes hayan construido para su aplicación. El otro punto que quiero agregar nada más de la parte de Power Apps Studio es la parte de la conexión a los datos, que eso es algo que comúnmente se utiliza. Esa parte está acá abajo, en Data. Si yo me voy a esta sección de aquí, de Data, me voy a encontrar entidades y conectores, que son los que puedo yo empezar a utilizar. De hecho, cuando se crea una aplicación en Power Apps, automáticamente se crean algunas entidades asociadas a esta interfaz y entonces yo puedo empezar a utilizar esas entidades que ya están previamente construidas o simplemente conectarme a alguna fuente de datos que yo desee o necesite para mi aplicación. Aquí tengo diferentes conectores, que es otro de los elementos que recuerdan que les había comentado que podemos nosotros tener para poder entonces mandar a llamar la conexión hacia diferentes servicios que puedan consumirse en mis aplicaciones. Así que yo puedo mandar a llamar aquí, por ejemplo, una cuenta de Outlook, puedo mandar a llamar un grupo de Microsoft Teams, puedo mandar a llamar una cuenta del directorio activo, puedo mandar a llamar un proceso de aprobación, etcétera, ¿no? Hay diferentes elementos allí que puedo mandar a llamar. Si, por ejemplo, mi fuente de datos de donde yo voy a extraer la información o a donde yo voy a ir a guardar la información es SharePoint, también existe un conector de SharePoint. Si yo le doy clic a este conector de SharePoint, ya me va a dar la opción. Yo aquí ya tenía algunas conexiones previas, pero me va a dar la opción de agregar una nueva conexión hacia SharePoint. Entonces yo puedo darle clic a esa opción y entonces me dice, ok, te vas a conectar a SharePoint, pero ¿qué tipo de SharePoint es al cual te vas a conectar? ¿SharePoint Online, el que está en Office 365, o a un SharePoint que está en un data center o en un servidor local o en una máquina local dentro de tu infraestructura de red? Entonces yo ya puedo aquí seleccionar específicamente la que necesite. Si ustedes se dieron de alta en el programa de desarrolladores de Microsoft 365, además de todos los diferentes servicios que van a tener a su disposición, uno de ellos va a ser SharePoint. Entonces ustedes pueden utilizar el servicio de SharePoint Online para conectarse también a él. Yo le voy a decir que me voy a conectar a un SharePoint Online. Y entonces lo que va a hacer es leer todos los diferentes lugares de SharePoint que yo ya tenga previamente creados. En este caso yo ya tengo varios creados para diferentes propósitos, o puedo irme a SharePoint y crear uno nuevo. En este caso lo que voy a hacer es conectarme a uno que yo ya previamente tenía. Entonces voy a conectarme a él y allí automáticamente me va a mostrar todas las listas y bibliotecas donde puedo
guardar información que puede ser leída por la aplicación o donde mi aplicación puede ir a mandar a guardar esa información para que entonces yo la pueda utilizar. Así que le voy a decir aquí que me quiero conectar, por ejemplo, a la sección de documentos y a la lista que tengo allí de tokens de este sitio de SharePoint. Y fíjense lo que va a suceder. Eso lo que va a hacer es automáticamente agregarme esas dos conexiones a mi aplicación para que yo pueda empezar a trabajar con ellas y empezar entonces a incluirlas en mis controles. Y eso me permita entonces ya tener una interacción mayor entre la interfaz gráfica y las fuentes de datos que yo empiece a trabajar. ¿De acuerdo? Entonces, eso es básicamente la opción de conectarme a fuentes de datos para que ya yo después pueda empezar a utilizarlas dentro de algún formulario o dentro de algún otro control específico que yo necesite. Una vez que yo ya tengo construido mi aplicación, lo que voy a hacer es, como hago regularmente en Word, Excel y otras aplicaciones Office, es venir a la parte de archivo y aquí en la parte de File o archivo, entonces yo puedo agregarle configuraciones adicionales a mi aplicación. Por ejemplo, puedo volverle a cambiar el nombre si es que no estoy satisfecho con el nombre inicial que le puse. Puedo cambiar el icono con el que se va a presentar mi aplicación. Puedo cambiarle el color, puedo cambiarle también el icono o la imagen que va a mostrar. Puedo darle una descripción. Aquí es donde les decía que yo puedo entonces decirle, esta es la interfaz gráfica para teléfonos inteligentes, pero puedo yo decirle que utilice una interfaz gráfica que sea adaptable hacia el aspecto o la resolución del dispositivo móvil, porque en este caso me pone una resolución 640 por 1136. No todos los dispositivos móviles, los teléfonos inteligentes tienen esa resolución. Así que yo podría ya en un nivel más avanzado de mi aplicación crear una interfaz gráfica que sea adaptable a la resolución del dispositivo. Una vez que yo defino todas esas propiedades, lo siguiente que hago es guardar mi solución y lo puedo guardar en mi máquina, lo puedo guardar en la nube. Si yo ya lo quiero proveer para que otros usuarios lo puedan consumir, pues lo ideal es guardarlo entonces en la nube para que desde allí pueda ser consumido después. Así que le voy a decir aquí que lo quiero guardar en la nube. Y una vez que lo guarde, lo siguiente será que entonces yo lo comparta para que otros usuarios dentro de mi organización, en este caso, o invitados a mi organización, que también puede suceder, puedan interactuar con esta aplicación y empezarla a consumir. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una de las cosas que nosotros podemos empezar a hacer y que está disponible a través de Power Apps. Yo les recomendaría que para que conozcan más a fondo cada una de ellas, vayan ustedes y entonces tomen los diferentes rutas de aprendizaje que están disponibles en Microsoft Learn para que entonces ustedes puedan aprender cómo hacer aplicaciones en cada una de estas diferentes opciones que están disponibles en Power Apps. Lo mismo va a suceder con Power Automate, Power BI y Power Virtual Agents. Si yo, por ejemplo, quiero crear un proceso automatizado de negocio, simplemente selecciono Power Automate, me voy entonces a la interfaz gráfica de Power Automate que está en flow.microsoft.com y allí voy a tener el mismo botón de crear para que entonces desde allí yo pueda empezar a crear mis diferentes procesos automatizados de negocio, que aquí tengo diferentes opciones. De hecho, tengo más opciones que en Power Apps. Aquí tengo la posibilidad, por ejemplo, de crear un proceso automatizado de negocio completamente automático. Es decir, que algún evento, alguna acción específica en algún proceso dispare o inicie automáticamente este flujo o este proceso de negocio y que no tenga que intervenir manualmente nadie para que inicie y concluya. ¿Ok?
Tenemos también los instantáneos, que esos sí son manuales. Yo puedo poner un botón o puedo poner alguna otra configuración específica en una interfaz gráfica para que un usuario manualmente vaya, le dé clic y entonces inicie el proceso de negocio. O lo puedo hacer programado, puedo decirle que cada cierto tiempo o en alguna hora en particular del día se ejecute automáticamente ese proceso. O puedo decirle que sea un proceso automatizado de negocio basado en lo que les mencionaba de UI Flows, que es esta parte de escritorio, desktop, que me permite entonces interactuar con una máquina de escritorio, con su interfaz gráfica, con sus aplicaciones, con su navegador y poder entonces automatizar algún proceso basado en esa interfaz gráfica de esa máquina. O puedo crear varias etapas de un proceso más robusto y que eso me permita entonces juntar varios procesos de negocio en una solución de negocio más compleja, que esa es la parte de Business Process Flows. Entonces tengo diferentes opciones disponibles aquí para empezarlas a crear. Cualquiera de las que yo seleccione me va a pedir un nombre. Vamos a ponerle aquí, por ejemplo, test 1. Y me va a pedir, en este caso, como es un proceso automatizado, me va a pedir un trigger, es decir, qué acción es la que va a iniciar el proceso. Yo puedo seleccionar cualquier acción aquí o simplemente decirle que más adelante yo voy a seleccionar esa acción. Y fíjense cómo también la interfaz gráfica es amigable. No tengo que yo ser experto en desarrollo ni tener conocimientos de ningún lenguaje de programación. Simplemente selecciono aquí los diferentes servicios que están disponibles a través de los conectores para que yo pueda empezar a trabajar mi proceso automatizado de negocio. Por ejemplo, si yo quiero iniciar un proceso basado en Teams, entonces le puedo decir, ¿sabes qué? Quiero que cuando un usuario seleccione un mensaje en particular en Teams, entonces yo le mande al usuario una tarjeta adaptable y luego a través de esa tarjeta adaptable, entonces yo le solicite datos al usuario, que eso va a ser como un formulario que le va a pedir datos y entonces esos datos yo los pueda ir a guardar a algún lugar, por ejemplo, ir a guardar a SharePoint. Entonces yo le puedo decir, ¿sabes qué? Quiero ahora utilizar SharePoint y quiero entonces crear un elemento en una lista y entonces me va a decir, ok, ¿qué lista vas a utilizar? Y fíjense cómo todo es de manera sencilla, amigable, sin ninguna complicación. Simplemente yo voy seleccionando las acciones que quiero realizar en mi proceso y le voy dando los datos que necesita cada acción para que yo pueda conectarme entonces a ese servicio y pueda ejecutar la tarea que la acción en particular me está pidiendo, ¿no? Entonces ya una vez que yo completo ese proceso, le puedo definir aquí un nombre a mi proceso automatizado de negocio, lo guardo. Aquí fíjense cómo también tengo un validador que revisa si es que me están faltando datos, como en este caso, que yo no tengo algunos datos configurados aquí, por lo tanto me está diciendo que no lo puede guardar mientras no estén esos datos allí definidos. Entonces yo puedo seleccionar aquí algunos datos de manera rápida, simplemente para guardarlos. Me dice aquí que se necesita un nombre. Vamos a darle un nombre aquí, test 1. Le doy validar. Ya no tengo ningún error, entonces ahora sí lo puedo guardar. Y entonces ya puedo empezar a probarlo o puedo dejar que se ejecute si ya lo tengo configurado para que se ejecute en un momento en particular. Y aquí puedo ir validando que el proceso automatizado de negocios se esté ejecutando correctamente, que no tenga errores, si necesito modificarlo, modificarlo, si necesito compartirlo con alguien, compartirlo, si necesito guardarlo como plantilla para después reutilizarlo en otra solución, lo puedo hacer también. Y eso me permite entonces tener un control absoluto sobre estos diferentes procesos automatizados de negocio. Lo mismo sucede con Power BI. Si yo voy a Power BI, me va a abrir precisamente el servicio a través de una interfaz gráfica en línea que me va a permitir entonces poder tener una interacción con los datos y poder crear entonces también una interfaz gráfica basada en información que ya esté previamente
creada. Entonces yo puedo venir acá, decirle que quiero crear un reporte basado en datos en particular y le puedo decir que esos datos yo los voy a agregar manualmente o que los quiero seleccionar esos datos de un dataset, es decir, de una fuente de datos que yo ya previamente haya configurado. Para eso tengo la sección acá abajo de datasets que me va a permitir conectarme a diferentes fuentes de datos y poder entonces esas fuentes de datos yo volverlas a utilizar cuando cree entonces mi reporte y poder entonces generar esa información basada en los datos que están en ese dataset en particular. Fíjense cómo también la interfaz gráfica es amigable, me muestra todas las opciones para que yo pueda empezar a construir ese reporte y después yo pueda entonces guardar y publicar el reporte para que otros puedan tener interacción con él. Y finalmente la parte de Power Virtual Agents me va a permitir entonces crear asistentes virtuales inteligentes. Yo aquí, por ejemplo, tengo la opción para crear un nuevo bot, que eso es lo primero que les va a aparecer cuando ustedes entren por primera vez al servicio. Les va a pedir el nombre del bot, el lenguaje, que anteriormente solamente teníamos algunos disponibles, hoy en día ya tenemos varios publicados, entre ellos ya tenemos español, así que ustedes pueden crear su bot en español o pueden crear un bot multilingüe y también el ambiente donde se va a guardar, que eso es básicamente un lugar lógico, un espacio lógico donde se va a estar guardando la información y una vez que yo le doy esos datos, entonces voy a llegar a esta interfaz gráfica que están ustedes viendo aquí que me permitirá entonces, poder empezar a trabajar con mi asistente virtual inteligente. Por ejemplo, yo puedo empezarle a definir cómo va a conversar con el usuario. Para eso están los tópicos. Los tópicos básicamente son los temas con los cuales el asistente virtual inteligente va a iniciar o a continuar una conversación con el usuario. Y existen ya diferentes tópicos o temas que están previamente construidos, como por ejemplo yo aquí tengo este bot en español, entonces me da algunas conversaciones que ya están previamente definidas, como por ejemplo para despedirse, para iniciar la conversación, para finalizar la conversación, etcétera. Entonces yo puedo aquí empezar a crear los tópicos que necesite y empezarles también a dar una estructura específica de conversación. Por ejemplo, me voy a ir a la primera, que es el inicio de la conversación, y aquí aparecen de igual forma como en un proceso automatizado de negocio, la posibilidad de que yo defina con qué frase o con qué palabra voy a iniciar la conversación con el bot. Entonces, aquí hay varias palabras o frases que van a iniciar la conversación y después yo puedo definir cuál es la conversación que va a tener el bot con ese usuario. Así que aquí, por ejemplo, le manda un mensaje, luego le manda otro mensaje y ya después termina la conversación. Yo puedo agregar en cualquier parte, en cualquier etapa de la conversación, puedo agregar un nuevo elemento y puedo entonces ponerle aquí un mensaje como este de acá abajo, o puedo hacerle una pregunta al usuario, o puedo mandar a llamar un proceso automatizado de negocio para ejecutar una tarea, ejecutar algún proceso y después regresar simplemente el resultado al usuario final. Así entonces yo puedo iniciar la conversación aquí con el usuario, probarlo antes de publicarlo. Si le pongo, por ejemplo, aquí, hola, lo que va a suceder es que va a ir precisamente a este tópico que es el de bienvenida, el de inicio, le manda los 3 mensajes y entonces ya yo puedo empezar aquí a irme a alguno de los otros tópicos que yo tenga configurado para que entonces pueda llevarme hacia esa conversación en particular. Fíjense cómo, por ejemplo, aquí me va a llevar a otro tópico que yo ya tengo configurado en este asistente virtual inteligente, que es el de OneDrive, para darle asistencia al usuario y entonces me lanza una pregunta. Fíjense cómo aquí está configurado que cuando yo le escriba OneDrive, entonces automáticamente me haga una pregunta y yo le tenga que seleccionar una opción
o el usuario tenga que seleccionar una opción y dependiendo de la selección que haga el usuario, entonces lo mande a alguna parte específica de la conversación. Fíjense, como aquí, por ejemplo, cuando yo le digo necesito más espacio, lo manda a un proceso automatizado de negocio en Power Automate para poder entonces darle más espacio a su OneDrive de ese usuario, le da entonces el mensaje de que ese proceso ya se completó y se le aumentó el espacio en su cuenta de OneDrive, le pregunta si hay algo más en lo que le pueda ayudar, le digo aquí que no, y entonces con eso termina la conversación con el asistente virtual inteligente. Eso lo manda entonces al tópico de despedida del usuario para que entonces simplemente se haga una encuesta de satisfacción que también está configurado en ese tópico de fin de conversación. Y entonces yo le pueda decir, me pregunta el bot, ¿ha respondido eso su pregunta? Le diga que sí. Y entonces con eso ya se pueda mandar la encuesta de satisfacción, yo le pueda decir entonces qué tan satisfecho estuve con la asistencia que me dio el asistente virtual inteligente y termine la conversación con él, ¿de acuerdo? Entonces, este proceso de desarrollo de un asistente virtual inteligente tampoco requiere que yo tenga ningún conocimiento en lenguajes de programación o en inteligencia artificial o en algún tema avanzado. Simplemente es el ejecutar estas tareas basadas en tópicos y basadas en conversaciones específicas que yo previamente haya configurado para el usuario. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que me gustaría compartirles esta tarde y les dejo algunos recursos que les van a ayudar, sobre todo el último, si están iniciando con el proceso de aprendizaje de estas tecnologías, el último recurso, que es precisamente el de Microsoft Learn, les va a mostrar todas las rutas de aprendizaje. Comiencen con las rutas de aprendizaje de principiante, que les enseña el paso a paso y las opciones iniciales de cada servicio, y ya después van creciendo en su ruta de aprendizaje e incluso pueden llegar a solicitar una acreditación o una certificación en esas rutas de aprendizaje. Si ya tienen un deseo de meterse más a profundidad en los temas, las otras URLs, los otros recursos que les pongo, también les pueden ser de utilidad ya para profundizar más en la información y poder empezar a crear soluciones más robustas que les permitan entonces solucionar problemas complejos de sus organizaciones y eso entonces pueda ayudarles a cada uno de ustedes a llevar a cabo esta ruta de aprendizaje hacia el desarrollo de soluciones inteligentes con Power Platform. Pues con eso creo que es todo de mi parte. No sé si haya preguntas hasta este momento o pasemos ya al siguiente punto. Hay miles de preguntas, Vladimir. Hay miles de preguntas de los miles de asistentes que llegaron. Sin embargo, creo que podemos pasar al siguiente punto para que podamos platicar exactamente de cómo resolver estas dudas que precisamente se les quedan a muchas personas. Entonces, dame un segundo, ya está allí. Creo que ya todos ven mi presentación. Vladimir, mil gracias por tu explicación resumida, concreta, directa de qué es Power Platform. La verdad es de que espero que a muchas personas les quede la duda, las preguntas que se queden aquí y que se generen, las vamos a ir resolviendo muchísimo. ¿En dónde? Bueno, primero no me presenté, es una pequeña distracción. Me llamo Claudio Morales, soy un entusiasta de la tecnología. Me encanta muchísimo compartir el conocimiento. Y en este caso, a mí me ha estado encantando muchísimo el tema de Power Platform. Me ha gustado mucho cómo se está trabajando, cómo se desarrolla. Y para mis pequeños años, he de recordar que se parece muchísimo a lo que era antes, y aquí verán mi edad,
a Visual Studio 6 y me recuerda muchísimo a Flash. Entonces, tal vez por eso me encantó. Y puede posicionarse en una posición número 2 de mis tecnologías favoritas. Power Chévere es una comunidad a la que los invitamos a que puedan participar todas las personas que estén hablando español, que no hablen español, que estén en Latinoamérica, que no estén en Latinoamérica, que quieran participar. La verdad es que yo pienso que pues es chévere Power Platform. Entonces, seamos chéveres y podamos aprender con participaciones tan interesantes como la de Vladimir, que nos dio una excelente introducción a esta plataforma. Así los invitamos a todos los interesados a que quieran compartir su conocimiento o que quieran aprender del conocimiento. Si ya son expertos, la comunidad está abierta para que ustedes puedan compartir el conocimiento. Si no sabemos nada de Power Apps ni Power BI, también aquí vamos a estar ayudándonos a que aprendamos. Entonces, si eres un MVP, si eres un experto, si eres un desarrollador super máximo en esto, adelante, el espacio es para ti. Como bien lo platicó, mis láminas son bien cortitas, nada más. Tenemos Power Automate, Power BI, Power Apps y Power Virtual Agents que pueden generar miles de ideas. Y yo le veo un gran camino hacia Microsoft Teams, porque ahí se despliegan este tipo de aplicaciones y yo he visto cómo se despliegan muchas aplicaciones y muchos recursos en Teams, en Microsoft Teams, y ahorita Microsoft Teams se está utilizando demasiado para el trabajo colaborativo en empresas, escuelas, en miles de lugares. Entonces, todas estas dudas, estos deseos que tienes de desarrollar, esta es la comunidad para que puedas aprender y descubrir cómo puedes llegar a estos logros. Por el momento, ¿cuál es la ruta que tenemos? Esta es la ruta que tenemos hasta el momento del día de hoy. Si llegaste a este video o a este evento en vivo, es porque viste a lo mejor el evento que ya tenemos una pequeña comunidad en Meetup. En Meetup iniciamos y estamos empezando a reunirnos, empezamos a que por lo menos anunciemos qué es lo que estamos haciendo. Efectivamente, si no lo viste en vivo, pero lo estás viendo en el canal de YouTube o en algún otro medio, pues este evento lo hicimos en un Teams Event Live, que precisamente es una plataforma que estamos utilizando para poder transmitir y en la que podemos seguir transmitiendo todos los eventos que hagamos. Ya creamos un grupo de LinkedIn para que puedas empezar a participar en preguntas, comentarios. Vladimir está ahí, varios de nosotros estamos ahí. Si tienes dudas, si tienes ganas de aportar, si tienes ganas de platicar, ¿qué te parece Power Apps? ¿Qué ventajas le ves? ¿Qué dudas tienes? ¿Cómo harías qué cosas? Un pequeño o primer paso, estamos en LinkedIn para que puedas participar con nosotros. Y nuestro siguiente paso que queremos dar es que toda nuestra interacción sea no solamente en LinkedIn, sino que toda la comunidad podamos estar en un Teams, podamos participar todos, podamos desplegar nuestras aplicaciones, podamos ver nuestras aplicaciones, podamos colaborar entre nosotros estas aplicaciones. Entonces, la gran comunidad de Power Chévere, vamos hacia el camino de estar en Teams completamente. Ya iniciamos, estamos en ese proceso y nada más nos faltan unos cuantos pasos más. Esta es la estructura que estamos teniendo ya en Microsoft Teams de la comunidad. Estamos trabajando en ella. Estamos viendo cómo vamos a estar trabajando entre todos para que podamos nosotros realmente hacer un trabajo colaborativo con todo lo que es Power Platform. Porque algo que a lo mejor creo que no comentó Vladimir, pero puedes estar trabajando en equipo con tus aplicaciones. En Power Apps podrías estar al mismo tiempo
trabajando con 3, 4, 5, 6 personas y las podrían estar trabajando al mismo día, al mismo momento, tienen control de versionamiento y podrías realmente hacer un trabajo ultra dinámico. Entonces, nuestro siguiente paso, después de este ser nuestro primer video, con miles y miles y miles de asistentes, que casi desbordamos los servidores de Microsoft, va a ser llegar ahí. Pero por lo pronto, sea el momento en que estés viendo este video, gracias por haber llegado hasta este último minuto. Gracias por haber llegado hasta este último punto, por haberte quedado interesado en esto. Las direcciones de contactos de la comunidad en este momento es el Meetup, meetup.com, Power Chévere. Ahí nos puedes encontrar en LinkedIn. Ahí está el enlace corto, que es el LinkedIn Chévere. Nos puedes buscar ahí y te puedes agregar para que podamos platicar acerca de todo lo que viste hoy y de todas las dudas que te quedaron y que estoy seguro que ahí las podremos resolver. La página oficial es powerchevere.la, es decir, toda Latinoamérica. Esperamos que les haya gustado esta presentación y de parte de todo el equipo que estamos detrás de esto, que somos varias personas y que estamos dando lo mejor para que esto salga adelante. Muchísimas gracias. Los esperamos en la próxima emisión y pásensela chévere. Hasta luego. Hasta luego, Vladimir. Chao, chao a todos.